Vamos a esta hora a saludar en vivo en Madrid, España, a Julián Mateos. Él es analista en políticas de seguridad y defensa. Señor Mateos, un buen día ya, buena tarde para usted. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth. Buenos días, Karen. Buenas tardes desde aquí, desde España. Nuevamente estamos hablando de un atentado que enluta a Francia. Comenzamos en enero del 2015 con ese ataque a la revista satírica Charlie Hebdo. Continuamos después con el 13 de noviembre en París, y ahora hablamos de un atentado en Niza. Estamos hablando de más de 200 muertos en año y medio en atentados en Francia. ¿Por qué este ensañamiento del terrorismo hacia Francia? Sí, como usted decía, si uno hace las cuentas, desde enero de 2015 son 231 personas que han sido asesinadas por el terrorismo yihadista en Francia. Francia tiene una particularidad. Por su sistema colonial, ocupaba todo lo que es el norte de África. Mucha de esa población, al independizarse la colonia, ha obtenido la nacionalidad francesa y vive en las distintas ciudades de Francia, la mayoría en lo que se conoce como los suburbios. Es una población que estos problemas que estamos viendo de terrorismo yihadista arraiga en las segundas y terceras generaciones, personas que ya han nacido en Francia, pero que sin embargo se sienten totalmente ajenos a esa sociedad francesa que además les da la espalda. De tal forma nos encontramos con unos individuos que no sienten arraigo por su país de origen, como puede ser este individuo Túnez, pero tampoco se sienten identificados y se sienten marginados por la sociedad en la que viven. Y esto es un fracaso de integración tanto de las autoridades francesas como del conjunto de Europa. Y estos jóvenes son un caldo de cultivo magnífico para apagar esas frustraciones. Y los reclutadores de Al-Qaeda, de Estado Islámico, aprovechan y canalizan esa frustración para convertirlos en yihadistas terroristas que bien actúan en las ciudades francesas, en las ciudades europeas, o bien, como comentaba la corresponsal en Niza, parten hacia la guerra en Siria e Irak. Y es por eso, por esta población tan importante que tiene Francia, por la que es brutalmente atacada con cierta repetición. Claro. Recordarán, no hace muchos años, esa frustración se canalizaba con la quema de vehículos y vandalismo que había en los suburbios franceses, y ahora desemboca en esta radicalización yihadista. Claro, una radicalización, y como usted dice, pues Francia se ha convertido en este objetivo primordial. Señor Mateos, usted que es analista en políticas de seguridad, ahora el problema que enfrentan las autoridades es uno adicional en Francia, y no sé si usted coincide conmigo, pero antes, pues en los atentados pasados, se veía una persona que entraba con un arma hacia un lugar, una ráfaga acababa con la vida de las personas. Era un poco quizás evitable el hecho de ver quiénes portaban armas o qué antecedentes tenían, pero en este caso una persona que va con un camión, utiliza como arma un camión para arrasar a todas estas familias, pues nadie puede prevenir esto, nadie sabe quién va manejando un vehículo y que en ese momento pues va a decidir y va a acabar con la vida de 84 personas. Ante esto están las autoridades pues preparadas cuando el arma ya no es una pistola, una granada o una bomba, sino es un camión, es un vehículo. Sí, mire, como usted bien dice, entiéndame lo que voy a decirle. Operativamente nos encontramos ante un atentado low cost, quiero decir, se alquila un camión y el camión se aprovecha una aglomeración de personas para estrellarlo y causar esta cantidad ingente de víctimas que tenemos. Estos atentados, que normalmente son llevados a cabo por lo que se conoce como lobo solitario, que no es más que aquel que se ha radicalizado a través de redes sociales con muy poca o nula contacto con los reclutadores oficiales de estos grupos terroristas, no se puede atajar prácticamente de ninguna forma una vez que se inicia el desarrollo del atentado. Se podría detener mediante
o avisar mediante los servicios de inteligencia qué personas visitan con más frecuencia, qué perfiles de personas visitan con más frecuencia estas páginas o estas redes sociales, de cara a prevenir lo que podría ser una posible radicalización. En la zona en Francia en concreto, este perfil que yo le doy ocupa más de 2.700 personas, que es un número muy importante de individuos a seguir o a vigilar de forma permanente. Incluso este sujeto que ha protagonizado el atentado de Niza ni siquiera se encontraba en ese listado. Por lo tanto, es muy, muy, muy difícil prevenir este tipo de atentados que digo que son, por así decirlo, low cost. En cualquier caso, si bien es cierto que nunca se había ocupado o producido contra una multitud, el atropello, el usar un vehículo, aparte de que se había solicitado por parte de los portavoces de Estado Islámico, de Daesh, a sus seguidores en Europa, en marzo de este año había una locución en la que le pedían usar cuchillos, venenos, vehículos. Sí es verdad que el procedimiento del atropello se ha usado en Reino Unido el año pasado para atropellar a un soldado que luego se le atacó con cuchillos, y en Montreal también contra 3 soldados que salían de su base se usó un vehículo para atropellarlos, pero nunca se había usado, como ayer en Niza, contra una multitud de civiles. Ahora, señor Mateo, estamos hablando, obviamente ya todas las autoridades apuntan directamente hacia el Estado Islámico. Sin embargo, recordamos el pasado 22 de mayo, si mal no estoy en la fecha, el portavoz de ISIS había llamado a sus seguidores a atacar a la comunidad europea en general. Incluso recuerdo cuando fue el atentado hacia estos 2 policías a las afueras de París, la persona dijo, va a correr sangre en Francia. Estamos ante un atentado, porque si bien los atentados del 13 de noviembre en París se veía claramente que habían sido organizados, pensados, varias células terroristas actuaron al tiempo. Estamos hablando de un lobo solitario que respondió a este llamado de ISIS del pasado mes de mayo. Sí, efectivamente. Si bien no existe la certeza de que sea ISIS o Daesh el grupo terrorista inspirador de esta persona, lo que está totalmente confirmado es que la naturaleza es yihadista. Y efectivamente, como usted dice, este sujeto, el individuo que perpetró la masacre de Orlando, son sujetos individuales, solitarios, como se les denomina, que mediante una autorradicalización, visitando estas páginas yihadistas, el Estado Islámico ha convertido su capacidad publicitaria en una maquinaria muy efectiva, se radicalizan y aciertan a encontrar una forma nueva, una forma novedosa, una forma que no se había pensado, y actúan como vimos ayer en Niza. Entonces, como usted bien dice, en mi opinión es que efectivamente sí nos encontramos ante un lobo solitario, una persona inspirada en la publicidad, el adoctrinamiento yihadista, que ha decidido llevar a cabo esta acción y me temo que no en conjunto con el aparato terrorista, porque de esas comunicaciones sí se puede hacer una intervención previa, sino en solitario, que es prácticamente imposible de detectar. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí hablando sobre el atentado registrado en Niza, en Francia, el día de ayer. Julián Mateos, analista en políticas de seguridad, también en políticas de defensa. Gracias por haber estado con nosotros aquí en NTN 24, el Canal de las Américas. Un buen día para usted. A ustedes, buenas tardes.